diputado de tendencia gótica, fue acusado de asesinar a Elizabeth Tolosa, de 17 años, en la casa de la víctima el pasado 3 de enero. ¡Elizabeth, llegué! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! Ese dolor siempre lo voy a llevar dentro. De llegar aquí a mi casa, abrir la puerta y buscarla y no está. Y encontrarla muerta. Se suponía que en una hora que yo salí, ahí pasó todo, y llegar aquí a la casa y hasta le traía once porque íbamos a tomar once juntas, me estaba esperando y todo. Pero no encontrarla muerta, eso es lo que... Esa imagen no se me va a borrar nunca. Enero en la zona central de Chile es un mes de contrastes. El sol golpea con una fuerza que parece detener el movimiento en las calles de Machalí. Es un calor seco, pesado, que se filtra por las rendijas de las casas. El 3 de enero de 2006 parecía un día más en la rutina de la familia Tolosa Molina. Pero en el aire había una quietud distinta. Una pesadez que presagiaba que el orden de este hogar cristiano estaba a punto de romperse para siempre. Liliana, la madre de Elizabeth, camina hacia su casa después de haber estado fuera solo unas horas. Al abrir la puerta principal, el frescor del interior no le trae alivio. Hay un desorden que sus ojos no reconocen. No es el desorden de una vida cotidiana, es la huella de una irrupción. El silencio en la casa del pastor es absoluto, un vacío que se vuelve ensordecedor a medida que sube las escaleras hacia el segundo piso. Al entrar al dormitorio de Elizabeth, el tiempo se congela. Su hija, de apenas 17 años, está en el suelo. La luz del atardecer entra por la ventana, iluminando una escena que parece extraída de una pesadilla. No hay gritos, no hay lucha en ese momento. Solo el cuerpo inerte de una joven que, hasta hace poco, llenaba la casa con la música de su mandolina. Era una hija muy cariñosa. Muy cariñosa. Yo le concedía lo que quisiera porque era muy cariñosa. Para descifrar el destino de Elizabeth, es imperativo sumergirse en la dualidad de su mundo. No hablamos solo de las calles de Machalí, sino de la compleja cartografía emocional de una adolescente que habitaba dos realidades irreconciliables. Por un lado, la luz. La casa de los Tolosa era un santuario de fe. Elizabeth era la hija del pastor, la joven que todos vieron crecer entre las bancas del templo, bajo la mirada protectora de una congregación que creía tenerla a salvo del mundo exterior. Pero la muerte de una sobrina pequeña fracturó algo en su interior. El lenguaje de la religión, antes consuelo, comenzó a resultarle insuficiente. Elizabeth inició un duelo silencioso que la alejó de los himnos y la acercó a una estética de resistencia, el negro. Lo que su padre llamaba mucha pena, Elizabeth lo transformó en una identidad gótica, buscando en la oscuridad un reflejo de su propio vacío emocional. Ella no pertenecía a ninguna secta, porque si lo hubiese pertenecido, ella lo habríamos encontrado algo raro. Pero ella se vestía de negro, siempre lo decía porque ella tenía mucha pena. Esa búsqueda la llevó al laberinto digital de los años 2000. Todas las cosas fue bastante complicado al principio porque no se tenía mayor antecedente, pese a que el inmueble se ubicaba en una villa residencial y algunos vecinos, ¿cierto?, habían visto algunas personas ajenas al lugar, pero no nos aseguraba que tuvieran participación alguna en ese delito. Y fue en el dormitorio donde se encontraba Elizabeth que se ubicó una agenda. En esa agenda salían varios nombres de amistad y teléfono. Y salía el nombre particular del que a posterior fue imputado y pudimos establecer que tuvo participación en el hecho. Foros, chats de terra, correos electrónicos escritos en la penumbra de su habitación. Allí, Elizabeth dejó de ser la hija del pastor para ser alguien más. Y fue en ese espacio virtual donde apareció Diego Meneses Yáñez. Diego no era solo un joven con gustos similares. Pudimos establecer que la teoría del robo se podía descartar
Conversamos con unos vecinos. Los vecinos dicen que cercano a la casa que habían visto bajo la reja pasar, ver, digamos, 3 pares de piernas ingresar a la casa, por lo cual inmediatamente dedujimos nosotros de que el ingreso de estas personas había sido totalmente voluntario por parte de la niña. Él era una fuerza de gravedad que venía de Santiago, cargado con una visión del mundo mucho más radical y peligrosa. Sus padres sintieron el peligro la única vez que él pisó la casa. Vecinalmente no era muy comunicativa, pero sí los vecinos veían llegar gente también así, gótico, las tribus urbanas. La verdad, las cosas al principio no teníamos cómo comenzar a investigar. El instinto de una madre nunca se equivoca. La investigación policial, liderada por la Brigada de Homicidios, comenzó como un puzzle sin piezas. No había huellas, no había testigos directos. Pero el asesino había dejado un rastro invisible, el rastro del deseo y la tecnología. El detective Alfredo Gutiérrez se enfocó en una pequeña agenda y en los registros de las torres de telefonía. Diego Meneses juró que nunca salió de la capital, pero las ondas de radio contaban otra historia. Lo que nos ayudó sobremanera en esta ocasión fue el tráfico de llamadas telefónicas del celular de la niña, el número de celular que encontramos en la agenda, por lo cual nosotros solicitamos un tráfico de llamadas y que, producto del estudio sitio de suceso, el examen policial del cadáver, pudimos establecer una data de muerte aproximada y eso nos orientaba también a la hora que podía haber sido las últimas llamadas que efectuó tanto la menor o las que recibió antes de ocurrir el hecho. Su teléfono se movía, acercándose a Machalí, posicionándose en la zona exacta del crimen a la hora del asesinato. Pero el verdadero horror se reveló al allanar la habitación de Diego en Santiago. No era el cuarto de un joven gótico promedio. Los detectives entraron en lo que llamaron un museo de la muerte. Lo conocí por internet. Y una vez cuando lo trajo acá a la casa, a mí nunca me gustó. Y una pura vez lo vi. Entonces, yo le dije que no lo quería ver más acá en la casa, nunca más lo trajo. Pero después ella me contó que ella había pololeado con él. Y después me dijo que había terminado porque había descubierto muchas cosas malas de él. Paredes tapizadas con recortes de crímenes reales, manuales detallados de descuartizamiento, simbología satánica y una tabla ouija que parecía haber sido usada recientemente. Diego no solo vestía de negro, él estudiaba la forma de quitar la vida. Crímenes de descuartizamiento, tenía homicidios sin resolver, tenía también imágenes satánicas, tenía la imagen de Cristo, tenía las famosas letras de la ouija. Diego no viajó solo a Machalí. Lo acompañaba Miguel Oviedo, un amigo que se convertiría en el testigo presencial de la tragedia. Aquel 3 de enero, Elizabeth, movida quizás por la nostalgia o por una última amabilidad, les abrió la puerta. Lo que ocurrió en el segundo piso fue una explosión de violencia que Miguel dice haber escuchado desde la planta baja. Al subir, se encontró con una escena de pesadilla. Diego sobre Elizabeth, el cuchillo aún en su mano, y una sentencia que los uniría en el crimen. Tienes que hacerla callar. Estaba todo desordenado, estirada y muerta, y yo tratando de que despertara, y ahí salí a pedir ayuda. Huyeron como sombras, dejando atrás el cuerpo de la joven y la paz de una familia. Durante los interrogatorios, la supuesta hermandad gótica se desmoronó. Diego inculpó a Miguel, y Miguel, acorralado por las pruebas periciales que lo ubicaban en el sitio, terminó por confesar lo que vio. Diego se encuentra con su amigo Miguel en Santiago. Comienzan a conversar cerca del domicilio y en esa ocasión recibe una llamada telefónica de parte de Elisa, en la cual, según Diego, le manifiesta su intención de verlo porque se encontraba bastante deprimida. Diego invita a Miguel a Rancagua. Miguel, por su parte, nunca había venido a Rancagua. Le sale a abrir Elizabeth, lo hace pasar y lo atiende. Y una vez dentro, sube Diego con Elizabeth al dormitorio. Suponemos nosotros que era para mostrar algún tipo de
de imágenes computacionales, algún tipo de música, porque tampoco vimos ninguna situación que nos hiciera pensar algún tipo de relación íntima. Por lo pronto, Miguel se queda en el primer piso y al sentir bulla sube. Y al subir se percata que Diego está sobre Elizabeth con el cuchillo en la mano y le manifiesta que tiene que hacerlo callar. Le manifiesta que tiene que callar todo lo que vio, que él de alguna forma tampoco se haber involucrado, pero que tiene que quedarse callado. ¿Cuál es tu temor? Es que no, el contexto de lo que lo hacen no me gusta, porque como que quieren contar una historia y es como la versión que yo tengo del caso es muy distinta a la de Diego Meneses. Entonces es como mucha contraparte. Incluso en el juicio reconoce que la mata, pero de todas maneras me inculpa a mí. Claro. La reconstitución de escena, los detectores de mentiras, los exámenes psicológicos, todos igual me salieron bien. Y Claro. fue como él iba yendo mal y a mí bien, entonces por eso mismo se aclaró más y validó también un poco más mi declaración. La justicia tenía a sus sospechosos, pero el dolor de Machalí apenas comenzaba. Llegar a la casa, saber que no está, que siempre ella estaba aquí sentada ahí en el comedor, esperándonos que nosotros llegáramos, cuando a veces yo no iba a la iglesia. O cuando iba al colegio sentíamos la puerta y sabíamos que era ella, al menos yo sabía que era ella. Entonces ese dolor que yo llevo todos los días, de saber que no va a volver nunca. El juicio fue un golpe final para los Tolosa Molina. Debido a un tecnicismo legal, a Diego le faltaban solo 2 meses para cumplir los 18 años, fue juzgado con los beneficios de la minoría de edad relativa. La sentencia, apenas 5 años. 5 años por una vida cegada, por un hogar destruido, por un asesinato planeado con la frialdad de quien colecciona recortes de prensa sobre la muerte. Hoy, el caso de Elizabeth Tolosa permanece como una cicatriz en la historia policial chilena. Una historia de cómo la depresión puede volver a alguien vulnerable ante los depredadores que habitan en la red. Pero en Machalí, en la casa del pastor, el final de la historia es distinto. Es una historia de perdón. Un perdón que desafía toda lógica humana y que se refugia en la misma fe que Elizabeth dejó de escuchar. Hay que perdonar porque Jesús dijo que iba a perdonar 70 veces 7. Así que hay que vivir, pero incluso al enemigo, a que hace daño, hay que perdonarlo. Elizabeth descansa en paz, pero su nombre sigue siendo un recordatorio. En las sombras del Internet, el peligro no siempre viste de monstruo. A veces, viste de negro. Escucha la misma música que tú y te pide que le abras la puerta.